Me toca grabar desde mi casa en la terraza, como muy pocas veces lo hago, en esta casa mía, donde se encuentra el carro de mi sobrina y el carro de aquí de la familia. Un carro que a veces tenemos aquí para, algunos se venden, otros no, pero que de todas maneras no somos ni multimillonarios, ni tampoco pobres, ni tampoco de clase media, nada, somos aquí gente intelectual y gente... mi sobrina, pues el Robinson Ferreira de la O, es el único que no ha estudiado nada. Es el único que es un autodidacta y que a dura pena se educó. Y aquí en la casa de mi padre, en el barrio La Libertad, y la casa de mi madre, la viuda, barrio La Libertad, carrera 26, a número 7445. Antes de trasladarme a la carrera 26 con 56, barrio Los Pinos, donde está la pizzería Street 26 y La Barca, donde se venden los mejores perros calientes de la ciudad, exquisito, delicioso. Ahí es mi punto de trabajo y de todas maneras hoy 25 me toca ir, pero no quiero culminar el tiempo sin dejarles media la clase, queridos estudiantes, que habíamos comenzado y que terminamos con la famosa fe y 100 años de soledad, y que apenas vamos a decir algo de 100 años de soledad para poder meternos de lleno en próximos temas con grandes cuestiones bíblicas del profesor Robinson Ferreira. Los quiero mucho y les deseo un feliz año a cada uno de mis seguidores, los que están en la India, en la China, en Rusia, en Cuba, en México, Buenos Aires, Italia, como Serena Serén y Ángel Soli, y todas esas grandes mujeres hermosísimas que me admiran y que dicen que tengo un rostro dulce. Les deseo las mejores Navidades y muchas felicidades, y gracias por comprenderme y por sus likes. Yo quería decir que por allá después de que ya he hablado de fe, quiero meterme con Gabriel García Márquez y algo de la novela colombiana, especialmente 100 años de soledad, y en la forma en que es criticada y en la forma en que es admirada, y que hay grandes hombres como escritores acerca, como por ejemplo Benton, el cual fue director de la revista Hispania entre el año de 1962 y 1965, y fue elegido presidente de la Asociación Norteamericana de Profesores de Español y de Portugués en 1971, y que actualmente se encuentra, hace buen rato, ya este hombre no está aquí en Colombia, pero que hizo parte de los becarios de la Organización de Estados Americanos. Este fue uno de los grandes críticos de la obra literaria, porque si no hay crítico, no hay crecimiento de los escritores. ¿Cuántos no criticaron a Vargas Vila? A ese gran escritor colombiano, a ese gran escritor que muchas veces nos dijo palabras como las siguientes frases inmortales, por ejemplo, cuando dice que la mejor página del amor es el recuerdo. Cuando José María Vargas Vila nos dice que hay hombres a los cuales basta un corazón para reinar sobre él y son felices, yo tendría un mundo por imperio y no me dignaría poseerlo. Decía José María Vargas Vila, el único colombiano que era tanto su prepotencia y orgullo porque se sabía que era el mejor escritor de Latinoamérica, ¿no? Y había hecho cuarto de primaria. Dice, yo creo que si a este hombre le hubieran regalado, le hubieran dicho, tú eres para el premio Nobel, toma tantas toneladas de millones, él hubiera rechazado aquello porque era así Vargas Vila. Vargas Vila llega un momento en que también nos dices, tus lágrimas se me asemejan a 2 gotas de agua rodando por los pétalos de una tierna violeta. José María Vargas Vila a veces nos dice y nos ha dicho en sus obras literarias que desmayarse y atreverse, estar furioso, esto es amor. Quien lo probó lo sabe. Lo dice también un hombre como Lope de Vega, mientras José María Vargas Vila habla de los hombres que deben tener un corazón para reinar sobre él, y estos hombres son los hombres felices.
Hay hombres como, por ejemplo, Eduardo Velarde, que dice que el amor no es esencialmente una relación con una persona en particular, uno que es una actitud abierta ante la vida. No es una cuestión personal entre particulares, sino que es una actitud abierta ante la vida. Lo dijo un hombre como Eduardo Valer. Por eso, Esperanza Arendi-Belli dice que el amor pasa, por eso es tan importante. Bueno, hay tantas frases y tantas cosas de tantos grandes hombres que no podría seleccionarlas así nada más como por así de un momento a otro. Y por eso me queda muy difícil mencionar más de 6.000 a 7.000 frases famosas, palabras y cosas que han escrito los poetas y los escritores. Y por lo tanto, esta obra de 100 años de soledad de García Márquez tiene muchos críticos en el mundo, y debido a esa crítica, esa obra fue inmortal y se convirtió en inmortal, donde podemos decir que igual como 100 años de soledad, hay una obra de él que la antecedió que se llamó Respirando el verano. Y cuando esas obras que él hace antes de 100 años de soledad son las piedras sobre las cuales se edificaría en el futuro esta magna obra, que se puede encasillar en 3 grandes círculos, entre lo que entra la parte de la generación, ¿verdad? Pero a mí no, como profesor de literatura y español ahora que les estoy hablando, ni pretender ser un máster ni un diplomado en literatura, sino simplemente un escritor. Desde el punto de vista de la escritura, me imagino cómo sudaba la gota de sudor que caían sobre el papel blanco, que muchas veces era chamuscado por las manos gruesas de campo de Gabriel García Márquez en cuanto a la situación de su pueblo, y que debía echar a la caneca. Y cómo sudaba el ambiente, su maquinita de escribir. Así, eso es lo que puedo decir como escritor. Pero antes de hablar como escritor, quiero decirle que en lo que más se parecen las novelas anteriores a 100 años de soledad es en la caracterización de los personajes que integran las dos familias en la visión mágico-realista del mundo y en el estilo de ciertos pasajes, aunque hay que hacer constar que el estilo en general de las dos obras no es nada semejante a lo de Rojas Erazo, por ejemplo, y que no hay entre ellos una equivalencia total. O sea, que a veces un personaje de Respirando el verano parece influir en más de uno de 100 años de soledad, y otras veces son varios personajes de Rojas Erazo los que contribuyen a la creación de uno solo de los Buendía. Respirando el verano, obras y muchas obras anteriores hacen que el talento genial del creador de Macondo, al contrario, nos hace ver y hacer que haya hincapié en la manera artística con que adoptó y elaboró ciertos elementos de su compatriota, entretejiéndolos en una estructura novelística totalizante y confiriéndole una verdadera trascendencia universal. Y esto no se encuentra precisamente Respirando el verano. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que 5 años antes de la publicación de 100 años de soledad apareció Respirando el verano, que fue la primera novela del poeta pintor Héctor Rojas Erazo en el año de 1922, y que mereció el segundo premio de novela en el concurso ESO de 1962.
El mismo concurso en que el primer premio fue otorgado a La mala hora de Gabriel García Márquez. El estudio de los puntos de comparación entre Respirando el verano y 100 años de soledad revelará más tarde la deuda que tiene García Márquez con su ex colega del grupo de Barranquilla, sin que se rebaje el talento genial del creador de Macondo. Nosotros vemos que Celia, Úrsula Buendía, el coronel Aureliano, anticipando a Úrsula Buendía, Celia es el eje de su familia y sobrevive tanto a su marido como sobrevive al... Todas estas cosas aparecieron en el suplemento de Diario del Caribe de Barranquilla el 14 de octubre de 1973 en la página 12 y se incorporaba al grupo. Fíjense también a Jacques Gillard, uno de los grandes críticos, Fernández Pelayo, amigo de García Márquez, pero Jacques Gillard, que es francés, dice que García Márquez, el grupo de Barranquilla y Faulkner, en las lecturas dominicales del Tiempo del 13 de febrero de 1970, ya hacen referencia a todas estas cosas. Por lo tanto, el marido, Celia, es el eje de la familia y sobrevive tanto a su marido como a alguno de sus hijos. Y nació Celia en 1855. Celia todavía tiene bastante vigor a los 88 años para anunciar el fin del verano, de la misma manera tajante que caracteriza las afirmaciones de los Buendía. Hoy en la madrugada va a llover. Lo sé, porque los huesos de la pierna han empezado a dolerme, por ejemplo, dice en la página 207 del libro. Igual que Úrsula, Celia se identifica totalmente con la casa, con un toque mágico realista digno de García Márquez. La muerte de Celia parece precipitar el derrumbe de la casa. Hazme el favor, allá la pulga recha se me aparta de la mamá santona y me dejan solita a la pulga santa, y el perro sin diente se me aparta del boca de perro, porque no quiero una pelea desigual como tigre con burro amarrado, como quisieron echarle en Colombia al vicario impúdico, a un orador de primera línea como es el actual presidente de Colombia, un hombre insigne, un hombre con una capacidad intelectual, económico, política y social que no se habían visto desde los tiempos de Jorge Eliezer Gaitán hacia acá. ¿Y cómo le van a echar que burla de a veces unos partidos que tirando manotazos de ahogado tratan de ocultar la podredumbre de su paso por la presidencia con determinados cínicos y cómicos? Y eso le está pasando a Ucrania cuando pone a un cómico en el poder a enfrentarse con un hombre sereno, firme y apto y diestro para la guerra como Putin. Entonces las críticas van hablando sobre esas cosas. Así sucede con las novelas. Los críticos son los que hacen que un novelista sea famoso, que hacen que sus estructuras formen la edificación del templo que se le habrá de dar con la historia. Y así podemos decir que a los 3 días de muerta la casa se derrumba de golpe como si alguien le hubiese dado un brusco manotazo. Ella la presentía y algunas veces, muy pocas veces habló de eso con su hijo. Sin embargo, parecía no darle importancia a este aspecto. El más inquietante y misterioso de su existencia fue que ella y la casa se volvieron un solo organismo, dice en la página 152. Úrsula y Celia, la de El verano, de Rojas de Lazo, y de 100 años de soledad, esos personajes tienen cosas muy parecidas y parecen un mismo personaje. Un año antes de que ella había previsto su propia muerte, esto lo podemos ver en las citas que provienen de la primera edición de Respirando el verano, cuando en Bogotá la editorial Tercer Mundo la editó en 1962.
Esta obra y muchas obras de otros escritores tienen que ver con 100 años de soledad y todos los escritos anteriores de García Márquez para crear una obra magna. Podemos decir que hay mutismo. Podemos decir que hasta que los hijos o las hijas desistieron las hijas más bien desistieron cuando José Arcadio Buendía propone trasladar a Macondo a un lugar más próspero. Úrsula se opone en una secreta e implacable labor de hormiguita predispuesta a las mujeres de la aldea contra la variedad de sus hombres, contra su veleidad. Dicen que cuando dice la obra, que cuando José Arcadio Buendía afirma que sí pueden abandonar a Macondo porque todavía nadie ha muerto allí, Úrsula le contesta con una suave firmeza: si es necesario que yo me muera para que se queden aquí, me muero. Página 19. Luego, después de dirigir la atención de su marido a sus dos hijos, Úrsula seguía barriendo la casa que ahora estaba segura de no abandonar en el resto de su vida. Cuando Celia se enfrenta, dice en la de Rojas de Lazo, al peligro de perder la casa por una hipoteca, cogía entre sus manos, con dura pasión, con hambre, casi con odio, un pequeño ícono de San Antonio, tallado en una tagua, y la iba metiendo por turno en los escondrijos más inusitados de la casa. En 100 años de soledad, la estatua de San José tiene dinero y está repleta, llena de dinero, y las bolsas escondidas por Úrsula y Guarán llegan a constituir un pequeño motivo recurrente. Aparece por primera vez hacia la mitad de la novela, cuando Aureliano II empapela la casa con billetes de a peso. Lo dice la página 163 de 100 años de soledad. Unas 40 páginas más adelante, Úrsula ya envejece. Está fastidiada a los forasteros. Y los fastidiaba también a los forasteros. Se fastidiaba con la preguntadera de si no habían dejado en la casa, por los tiempos de la guerra, un San José de yeso para que lo guardara mientras pasaba la lluvia. Continuaremos con el profesor Robinson en un análisis crítico y comparativo entre obras colombianas de ayer y las mismas de García Márquez y cuentos que sirvieron para elegir la magna obra llamada 100 años de soledad, que ganó también un ESO en Venezuela y llegó por medio de ella y las ventas multimillonarias de Márquez a que se le diera el Premio Nobel de Literatura. Continuaremos con el mejor profesor del mundo. ¿Y quién dice que no?